Nos encontramos nada más y nada menos que en el hemiciclo, en el Palacio Federal Legislativo, aquí en el centro de Caracas. Y 4F se vino para acá porque estamos conmemorando otro día más del Día de la Juventud y queríamos conversar con una persona muy importante para este país. Se trata de Vanessa Montero, que antes yo le decía, ay Pachama, ¿cómo está? Ahora le digo, hola jefe, porque es mi jefe en el hemiciclo. Pero además de eso, Vanessa es la mujer más joven en la historia del Poder Legislativo venezolano en llevar una vicepresidencia del Parlamento. Entonces, bueno, yo quería primero que nada darte la bienvenida, Vanessa. ¿Cómo estás? Bienvenida a 4F. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, querido diputado. De verdad que me siento muy honrada y muy contenta de poder estar aquí con el 4F, que tiene una significancia para nosotros los revolucionarios y las revolucionarias, porque bueno, vivir el 4F es vivir una historia tan hermosa desde el comandante Chávez, desde su llegada, desde que, bueno, desde ese momento histórico en que le abrió los ojos a todo el pueblo venezolano y los vimos como unos héroes de la patria. Así que de verdad estar en el 4F, que significa tanto para nosotros, es un honor y es un privilegio compartir también con ustedes, que han venido llevando este periódico, esta esencia de más allá de lo político, lo humano que vivimos los que estamos en estos procesos y los que estamos en estos espacios, y la juventud que siempre ha jugado un rol fundamental. Tú también eres joven y estás al frente de un hermoso programa, de un hermoso periódico como es el 4F. Bueno, el placer es todo nuestro. Y hablando del humano, Vanessa, sería bueno que le contara a la gente cómo llega esa vicepresidenta joven de la Asamblea de la Política. ¿Cómo fue eso que decidiste meterte en la política? Bueno, yo allí sí debo destacar el rol fundamental que tuvo una abuela comunista que bueno, influyó muchísimo en mí para que yo estuviese en este mundo de la política, porque bueno, desde siempre, desde muy pequeña, tuve ese llamado a la política, esa esencia humana que ella siempre nos impartió a nosotras. Y bueno, en ese proceso tan hermoso que es ella como militante del Partido Comunista, nos integra a toda una familia, a mí como joven, a mi hermana. Y bueno, es algo doloroso porque bueno, ya falleció, pero sus ideales siguen vivos en cada uno de nosotros, en mi familia, en mí como joven. María Auxiliadora López de Montero, caroreña, porque somos de Lara, Guara. Somos guaras realmente. Entonces bueno, desde ese punto de vista de mi abuela comunista, bueno, fue que nosotros fuimos creciendo y decidimos estar en este mundo tan hermoso, porque la política es humana, la política es llevar esa sensibilidad de poder ser el instrumento del pueblo, de poder elevar la voz del pueblo, de poder acompañar todos los procesos creadores del pueblo. Y bueno, así estamos acá. Yo comencé a militar en el Partido Comunista, en la Juventud Comunista allá en Carora, la creamos. Yo soy fundadora de la Juventud Comunista en mi tierra de Carora, en el municipio Torres del estado Lara. Y bueno, desde joven, desde los 12 años es que comencé a militar en la Juventud Comunista y decidí ya a los 16 romper quizás ese proceso, quizás esa militancia con la Juventud Comunista para pasar al Partido Socialista Unido de Venezuela, también inspirada por mi abuela, que también decidió renunciar a la militancia del Partido Comunista para ser miembro ahora de una plataforma tan hermosa creada por el comandante Chávez como es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Como hizo María León. Es que María León fue una de las voceras dentro del Partido Comunista cuando el comandante Chávez llama a la conformación del PCV. Yo creo que una de las que lideraba el ala de los comunistas que se fueron hacia el Partido Socialista fue María León. Tu abuela hizo lo mismo y se llevó a Vanessa Montero. Todo el rebaño se lo llevó para el Partido Socialista Unido de Venezuela y bueno, allí seguí creciendo. Luego vine el tema del movimiento estudiantil. Creo que el movimiento estudiantil jugó un papel fundamental en mi crecimiento y en mi formación. Allí aprendí, bueno, a organizarme, a ver cómo era un movimiento estudiantil, a levantar la voz por los estudiantes, la irreverencia de la juventud que siempre está a flor de piel. Nosotros ante una injusticia no nos quedamos callados. Vemos la injusticia, pero levantamos nuestra voz en pro de las reivindicaciones, en pro de que el estudiantado tenga, bueno, todos sus derechos y además que, bueno, podamos cumplir también nuestros deberes como estudiantes. Y allí fue que aprendí. Realmente el movimiento estudiantil fue para mí la mejor escuela. La mejor escuela de formación fue la dirigencia estudiantil. Y bueno, ya en el 2018, 2017 nos lanzamos a una constituyente. Recuerdo que eso fue por iniciativa propia.
no había organización política, sino tu iniciativa de querer participar en un proceso constituyente que convocó el presidente Nicolás Maduro. Y bueno, allí precedió un momento de mucha polarización, ¿no? Y de mucha tensión. Estamos en medio de las guarimbas, a punto de una guerra civil política, donde la oposición nefasta que tenemos, que no piensa en el pueblo sino en sus intereses personales, llamó a la violencia, llamó, bueno, a grupos inclusive pagados para generar caos y violencia dentro de todos los sectores. Y bueno, ayer el presidente Nicolás Maduro tuvo una iniciativa extraordinaria, llamar a los poderes creadores del pueblo en una constituyente, donde todos podíamos participar aunque no perteneciéramos a una organización política. Y bueno, allí estuve yo participando en la constituyente como candidata. Bueno, gracias al pueblo, gracias a Dios, logré estar como constituyente y bueno, llegué a esta hermosa ciudad de Caracas, desde Carora para Caracas. Y bueno, allí también pasé un proceso formativo interesante, comencé a aprender cómo era la vida parlamentaria. Y bueno, allí no tuve mucho tiempo, estuve solamente un año porque bueno, en el 2018 me dan una gran tarea de estar en el movimiento Somos Venezuela y bueno, allí tomar una decisión tan dura para mí como militante, que era pasar del Partido Socialista Unido de Venezuela al movimiento Somos Venezuela, un movimiento nuevo, un movimiento fresco en manos de una mujer a la cual admiro muchísimo, que es Delcy Rodríguez, que fue la fundadora del movimiento político Somos Venezuela. Y bueno, con ella nos enrumbamos en esta hermosa historia. Ha sido un ejemplo para ti, Delcy. Siempre te echan mucha broma por el parecido físico, ¿no? Siempre te dicen, no, Delcita, sí, o la doble de Delcy. O la doble de Delcy. Sí, pero ha sido un ejemplo para ti, ¿no? En lo personal, totalmente. Primero porque, bueno, Jorge Rodríguez padre caroreño. Claro. De allá de Carora, yo soy caroreña también. Crecí escuchando las historias de Jorge Rodríguez padre. Mi abuela comunista era una de las principales que nos hablaba de todo, de Jorge Rodríguez padre, de toda nuestra historia como caroreños y caroreñas. Creo que por eso es que somos tan regionalistas y defendemos tanto nuestro territorio. Pero yo crecí escuchando sus historias. Llegué aquí a Caracas, conocí a esa extraordinaria mujer que además era presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y luego fundadora del movimiento político Somos Venezuela. Y bueno, no fue muy dura tanto la decisión, porque bueno, yo dije, bueno, es una mujer extraordinaria, la vamos a acompañar ahora en este hermoso proyecto que es el movimiento Somos Venezuela. Y bueno, aquí estoy todavía en el movimiento Somos Venezuela gracias a la convocatoria que nos hizo esa extraordinaria mujer. Para la gente que nos escucha fuera del país, ¿qué es el movimiento Somos Venezuela? ¿No? Porque la gente dice, bueno, está el partido de gobierno es el PSUV, hay unos partidos aliados, pero hay un movimiento ahí que hace, de cómo funciona eso del movimiento Somos Venezuela y qué hace en el país. Pues sí, bueno, el movimiento Somos Venezuela es un movimiento político que pertenece a una gran plataforma que se llama Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, que es la plataforma de unidad de todos los partidos políticos, bueno, donde allí debatimos planes de gobierno, discutimos la organización de cada movimiento político. Y bueno, el movimiento Somos Venezuela, que es el más joven, nosotros realmente estuvimos dentro de toda esta organización en el 2018 gracias a la compañera Delcy Rodríguez. Y bueno, desde allí para el 2022, bueno, tenemos ya 4 años de estar dentro de como organización política ya en estructura orgánica. Y bueno, el movimiento Somos Venezuela tiene una expresión horizontal, una expresión de movimiento, no tiene una concepción tanto de partido político, sino una expresión más de movimiento, donde cada movimiento puede tener su voz, donde cada movimiento puede estar presente dentro de una gran plataforma. Por eso hablamos del movimiento de movimiento. Es una plataforma de movimiento que aglutina pequeños movimientos con causas, con banderas de lucha, por ejemplo el movimiento de mujeres, el movimiento ecologista, el movimiento de la sexodiversidad, el movimiento de trabajadores, el movimiento de juventudes y así, bueno, 21 movimientos que compone el gran movimiento Somos Venezuela. Y es tan hermoso porque genera autonomía dentro de estos pequeños movimientos que integran esta plataforma tan extraordinaria. Además que nosotros como movimiento Somos Venezuela estamos llamados a convocar sectores importantes en nuestro país, como es el sector de la clase media, el sector de empresarios y empresarias en nuestro país, los emprendedores y emprendedoras, que hemos visto cómo la economía creativa ha venido creciendo en todos los sectores y en todos los espacios. Y el movimiento Somos Venezuela creo que ha jugado un papel fundamental en esto. Yo como joven debo decirlo,
estamos en un proceso de formación, estamos aprendiendo todos los días. Yo creo que es importante reconocerlo. Nunca nadie nace aprendido, sin embargo los procesos nos van enseñando a ser cada día mejores, y el movimiento Somos Venezuela es la plataforma para aprender, es la plataforma para formarnos como juventud y poder, bueno, saber cómo llegarle al joven hoy día venezolano y venezolana. Ya ustedes saben por qué es la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Tiene 25 años, pero ya ven cómo se expresa, ya ven cómo habla. Vanessa, estamos a un día de celebrar el Día de la Juventud, que fue una batalla extraordinaria heroica de la independencia, una batalla heroica, donde unos seminaristas prácticamente sin ninguna experiencia militar, de manos de José Félix Rivas, bueno, dieron una batalla extraordinaria para detener al ejército más terrible que había hasta ese momento, que era el ejército de José Tomás Móvil. A la revolución bolivariana, la juventud le tocaba un papel muy protagónico, menos con el comandante Chávez, que en sí mismo el comandante era un hombre muy joven cuando llegó a la presidencia, y toda esa generación que llega ahí con el golpe del 4 de febrero, con la insurrección, con la rebelión militar del 4 de febrero, era una generación muy joven. Diosdado tenía 28 años, Bielman tenía 27, o sea, quienes insurgieron ese día eran unos chamos. Y luego quienes hemos hecho vida en la revolución bolivariana, hemos tenido la posibilidad de pasar por todas las batallas, ¿no? Yo creo que a 23 años de la revolución bolivariana en el poder, tú eres un símbolo de esa juventud que está dando la batalla día a día por este proyecto que es histórico, ¿no? Creo que sería importante que reflexionáramos un poco sobre el tema ético, sobre el papel de la juventud en las actuales circunstancias, ¿no? Estamos en un asedio, estamos en un bloqueo. ¿Cuál es el papel de la juventud venezolana ahorita? Bueno, es algo muy complejo, muy bien como lo has dicho. Hay muchos factores y muchos elementos que lo componen. El tema de las agresiones económicas, el tema del bloqueo, el tema de las sanciones, que no golpea al rico, golpea al pobre, golpea a la familia venezolana, golpea al más vulnerable. Y es algo importante que nosotros, cuando hablamos de agresiones, de medidas coercitivas unilaterales impuestas en contra de un pueblo que se levanta todos los días a seguir luchando por su país, por el país que quiere, por el país que sueña, por la familia, por el hogar, no podemos dejar de hablar de la derecha. La derecha venezolana ha causado mucho dolor en la familia venezolana, en el pueblo venezolano, porque es que no solamente piden agresiones económicas, sino también invasiones militares, donde esas invasiones militares lo que van a hacer es asesinar un pueblo humilde, asesinar un pueblo que lo que quiere es paz, porque el pueblo venezolano, si algo lo caracteriza, es que el pueblo venezolano es solidario, es alegre, es amoroso y está lleno de paz. Aquí nosotros le abrimos las puertas a todo joven, a todo ser humano que quiera estar en nuestro país, que quiera venir a trabajar en Venezuela, siempre se va a encontrar con el amor de un venezolano o el amor de una venezolana, que no es lo mismo cuando un venezolano va a otros países porque se enfrenta con el odio, un odio impuesto primero por toda la guerra comunicacional y mediática que nos han hecho en contra de los venezolanos y las venezolanas, pero sobre todo por unas declaraciones tan nefastas, pero que va en contra de la sensibilidad del venezolano, que fue las declaraciones de Julio Borges cuando dijo que los venezolanos éramos una epidemia. Sí. Y debían tener cuidado los gobiernos de otros países con la epidemia venezolana. No estaban hablando de robots ni de extraterrestres, estaban hablando de seres humanos que se fueron a otros países creyendo que podían tener otras oportunidades en esos espacios y aún así han sido asesinados. Violaciones que han tenido nuestras hermanas venezolanas en otras fronteras, y eso también hay que decirlo y hay que denunciarlo. ¿Cuántos venezolanos mueren todos los días en Colombia producto de ese odio inoculado por la derecha venezolana? ¿Qué le está pasando a los que emigraron a Chile? Que pareciera que no tuvieran corazón. Son venezolanos, son seres humanos, más allá de nuestra ideología política, más allá de nuestros colores políticos, somos seres humanos. Y esos compañeros y compañeras que están fuera de nuestras fronteras, bueno, están buscando quizás oportunidades que precisamente la guerra mediática le ha dicho que en Venezuela no pueden tener. Y resulta que nosotros los jóvenes que nos quedamos, que estamos aquí, que estamos trabajando todos los días,
sobre todo en este hermoso parlamento, que legislamos todos los días para hacer leyes que protejan a todo el pueblo venezolano, pero sobre todo leyes que protejan a la juventud. Bueno, creamos condiciones para que el joven no se vaya, para que el joven se quede en nuestro país, entendiendo que en Venezuela todos y todas somos necesarias para sacarla adelante. Venezuela no es de unos o de otros, Venezuela es de todos y de todas. Y más allá de nuestras posturas políticas, de nuestra ideología política, debemos entender que todos y todas juntos, en unidad, es que vamos a sacar adelante nuestro país. Y un elemento interesantísimo para la juventud es el tema de la ética. La ética revolucionaria, la ética que debemos tener como jóvenes que estamos, bueno, en este proceso tan hermoso de la revolución. Tenemos grandes referentes históricos, por ejemplo, una que yo siempre menciono, Livia Gubernier. Livia Gubernier, una joven asesinada en la Cuarta República por el gobierno de Rómulo Betancourt, simplemente porque exigía los derechos estudiantiles, los derechos colectivos, y murió a los 20 años asesinada por ese gobierno de Rómulo Betancourt simplemente por exigir derechos para los estudiantes. Hoy nosotros los jóvenes tenemos esos derechos ya visibles, tenemos educación gratuita, el pasaje estudiantil que antes se asesinaba a estudiantes, por eso hoy podemos tener el derecho al pasaje estudiantil. Tenemos, por ejemplo, una oleada de emprendimientos que son nuestros jóvenes los que están al frente. Ahora decirle al joven, la ética es un acto reflexivo, interno de cada uno de nosotros. Las decisiones que se toman a veces no son decisiones colectivas, son decisiones individuales. Y los jóvenes, nosotros como jóvenes,